Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidos a una nueva píldora de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Siempre se dice que la historia de la industria musical, digamos moderna, es corta si la aplicas a la historia de otras industrias. Aún así, la huella que ha dejado y deja, a pesar de su constante transformación y adaptación, es absolutamente indeleble, y muchas son las historias que casi se deberían contar en las escuelas. La de hoy es una historia personal, la de uno de los protagonistas de uno de los hitos más importantes que sucedieron el siglo pasado, la fundación de la mítica compañía Discos Radiactivos Organizados, DRO, y todo lo que pasó después. Así que es mucho lo que representa al que suscribe, por lo cual tengo el absoluto placer de recibir hoy en el estudio a Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a Miguel Ángel Gómez. Gracias. Bienvenido, Miguel Ángel, por fin lo conseguimos. Sí, encantado. No, sé que no eres muy amigo de estas cosas, pues así que el agradecimiento es más amplio de tus compañeros que han estado por aquí, así que nada, un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, como decía la entradilla y que viene sabido por todos, eres uno de los fundadores de DRO. Pero, ¿quién era el Miguel Ángel Gómez antes de conocer a Servando y empezar esta apasionante aventura que fue DRO? Eso ya es una pregunta. Eso ya es una pregunta. Pues nada, es que nos conocimos todos los aviadores, éramos compañeros del Instituto Santa Marga, éramos compañeros de clase. Ajá. Y bueno, yo creo que bastante inquietos, siempre estábamos ahí, además en una época, claro, hablamos del 70 y poco, y inquietos, montábamos revistas y tal. Había una que era Expresión, que la verdad es que lo que vimos era como muy rollo, era muy literaria y no se hacía caso a nadie, ¿no? Luego montamos una que se llamaba No Jodas, que esa no la cerraron, la Asociación de Padres normal. Pero cuando la de Expresión, siempre me acuerdo de eso, y yo creo que es una anécdota, tengo que comentarla con Servando otra vez. Porque al final, en una reunión de estas, nosotros éramos muy de transmitir el mensaje, ¿no? Uh-huh. Y de convencer a la gente y esas cosas. Y entonces yo creo que fue Servando el que dijo, coño, pues hacemos un grupo de música, porque si no nos hacen caso con las revistas. Y te juro que fue así. Sí. O sea, realmente Servando era el que más inquietud musical tenía, sin duda. Uh-huh. Y entonces, pues manos a la obra, porque hay músicos realmente no había ninguno, lo que había era con muchas ganas de aprender, ¿no? Y así empezó la historia. Sí, y fue una cantera muy fructífera porque, bueno, también estuvo contando su visión Andrés Noarbe de Rotor, que también, bueno, fue la escisión luego después de Esplendor. Sí, hombre, Andrés. Así. Sí, bueno, claro, que al final, bueno, pues... Siempre me acuerdo de aquella decisión porque era como... Ay, no me acuerdo de esa película que cuando están a punto de tener éxito se pelean. Joder, que es buenísimo. La peli, pues esto era un poco así, ¿no? Porque me acuerdo de una bronca por las escaleras de la casa de Servando, llevándose un amplificador y tal. Ajá. O sea, totalmente, vamos, de historia de banda nueva, ¿no? Sí, los tres y Andrés, sí, eran tres realmente los que se marcharon. Sí, Arturo Lanz. Arturo también, claro, sí. Esplendor Geométrico montaron en ese momento. Fue alguna anécdota. Sí, de hecho yo creo que el primer single de Aviador sale también paralelo, sale el de Esplendor. El de Esplendor es el de Necrosis en la polla que la edita. Pero esa me acuerdo de un concierto que estaba Servando y se pusieron a matar pollitos en el escenario y Servando se agarró un cabreo impresionante, no me extraño. Bueno, como hablas, empezáis con fanzines, con revistas, de un día decidís hacer un grupo, que grabáis ese single con Movieplay. La chica de Plexiglas. Exactamente. Eso fue lo grabamos por un concurso, me parece que quedamos los terceros y los tres primeros eran los que grababan. Uh-huh. Sí. Y era Rubí Los Casinos y el otro grupo, no me acuerdo ahora cuál era el que quedó primero, Rubí los segundos y nosotros los terceros. Y grabamos efectivamente ese single con Movieplay. Uh-huh. Y ahí ya surge la idea de repente de decir, ¿por qué no lo hacemos nosotros en la compañía? Sí, pero porque también hubo una inquietud que era... como que no nos cuadraron las cuentas. Yo era más de la parte de cuentas y Servando más creativo, ¿no? Y entonces creo recordar, si no me equivoco, que me parece que cobramos como 250.000 pesetas de derechos de autor o algo así. Y de aquella edición, la comunicación yo creo que eran generaciones diferentes, ¿no? Y la comunicación era, pues, ponte que rara con la compañía. Pero bueno, hubiera sido rara seguramente con cualquier compañía, ¿no? Porque erais muy raros. Éramos un poco raros. Y sin embargo de royalty recibimos 5.000 pesetas, entonces eso sí que me acuerdo de las dos cifras. Uh-huh. Y entonces empezamos a echar cuentas y tal, y bueno, pues al final nos fuimos a la compañía a romper el contrato, que realmente era opcional. No sé si llegamos a sacar el segundo single, no recuerdo ahora.
Y entonces decidimos montar la compañía, hablar con la sociedad de autores, hacer la editora y tal. Y en esa época, además, es que coincidió también, estando en el instituto, ya montábamos fiestas en un centro cultural de la calle Mantuano, que eso fue también un hervidero de creatividad acojonante, está en la calle Pradillo, y que ahora no sé ahora yo creo que es una escuela, pero en aquel momento, porque fue el centro de mandos del movimiento y tal, aquello, de ahí salían los profesores de formación del espíritu nacional. Entonces, claro, cuando ya cambió el tema, la dictadura y tal, aquello se quedó abierto a centro cultural, ya que era un hervidero de todo tipo de colectivos. Que era el famoso Ateneo este, ¿no? Sí, o sea, de colectivos culturales. Entonces nosotros allí, primero empezamos con lo de las revistas, empezamos ahí con un local que nos dieron, efectivamente, nos dejaron. Montamos varias fiestas de Nochevieja, memorables, claro, estábamos en una edad como para romper la pana, ¿no? Y ahí empezamos también con el local de ensayo, con lo de los grupos. Y aquello también nos dio la oportunidad de conocer, porque resulta que es que todos los de los grupos los locales del ensayo de al lado, pues entonces pues estaba Caca de Luz y no sé si era de Futura, no sé, estaban ahí todos los grupos, ¿no? Con lo que empezamos con el single nuestro, el 001, me acuerdo que se pintó la portada a mano y todo, y de ahí empezamos a conocer otros grupos, y la siguiente fue, pues, ¿por qué no editar a los demás grupos que tienen las mismas inquietudes, ¿no? Y así empezó la rueda. Y ya empezasteis un poco, hablas tú, que eso siempre está muy claro. Bueno, me apetecía mucho tener tu testimonio porque es importantísimo, pero bueno, hay un libro fantástico que es el que escribió Patricia Godes, donde detalla muy bien todo, y es absolutamente recomendable. Creo que es la única entrevista que he hecho de esa historia. Sí, lo sé. Con Sol. Sí. Y bueno, empezáis con la compañía, me imagino, bueno, como yo siempre lo digo, además, que si yo estoy aquí es gracias a vosotros, porque para mí mi primera referencia no fue ningún artista, sino fue una compañía, y fue Dro, o sea que... Bueno, que conste que yo he tenido la misma sensación que cuando he entrado aquí, me da la misma buena sensación, la misma que ahora lo hablamos después, me da igual, que cuando fue a Teso de Molina, ya estando de presidente de la EMI, también tuve ahí un déjà vu importante, ¿no? Claro. Pero bueno, siguiendo con lo de los grupos, si quieres... Sí, era un poco de eso. Por hilarlo. Sobre todo eso, ¿cómo recuerdas esos primeros momentos? ¿Cómo repartir los roles que al final se quedaron claros, ¿no? Servando estaba más en lo artístico, tú estabas más en lo financiero. Pues éramos un colectivo, realmente éramos 8 los del grupo, y además se decidía todo en asamblea, éramos muy asamblearios, con lo que había de todo, unas veces muy bien y otras veces muy mal, ¿no? Pero bueno, formaba parte del crecimiento nuestro. Y entonces se fue asentando cada uno en su posición. Lo que éramos muy militantes, es decir, igual que hacíamos las revistas porque éramos militantes de una idea y queríamos comunicarla y convencer a la gente. Eso yo lo recuerdo y creo que eso marca la diferencia, ¿no? Que no solamente era llevar los trajes aquellos y tal, ¿no? Sino que también a la hora de montar la compañía también éramos militantes. Para mí eso fue lo que marcó la diferencia de Dro como compañía independiente respecto de todas las compañías independientes que salieron alrededor. Es decir, nosotros no teníamos ningún pudor en decir que nosotros queríamos montar una compañía y que cuanto más grande mejor, porque la única manera de poder llegar con la música a la gente era que la compañía tuviera medios. O sea, que no era sacamos un disco y a ver qué pasa. Entonces, lo que pasa es que en esa época, igual que estaba mal visto decir nuclear sí, ni te cuento los botellazos que nos llevamos, también estaba mal visto en un momento dado decir que querías montar una empresa. O sea, y creo que ese punto empresarial, aunque no lo puse yo, o sea, realmente era la militancia la que lo ponía, queríamos hacer una compañía. Luego, lo que pasa es que luego con la formación de cada uno y tal, pues fuimos decantándonos a un sitio a otro. Pero yo creo que esa es una diferencia fundamental por la que otras compañías se quedaron por el camino, ¿no? Porque además hubo una creatividad acojonante, si es que era, yo no sé, pero en cada sitio que nos cambiábamos de oficina, empezamos en la casa Servando, luego fue en la calle Alonso Cano, pero que luego en 2 pisos más arriba estaba Tres Rombos, me parece que era. O sea, es que había compañías por todos lados y eso hizo que floreciera esto de manera tremenda. Lo que pasa es que yo creo que tenían una pata creativa y no tienen a lo mejor una pata o una convicción de que eso necesita una mínima organización o una parte empresarial, pues que desde el punto de vista creativo no es bonito. Entonces eso, pues al final se fue decantando, ¿no? Claro. Y ahí pues yo iba tomando ese papel, entre otras cosas porque yo intenté tocar los teclados, pero parece que los tocaba muy mal. Y me acuerdo cuando se fue Arturo,
También una muy buena que era también, yo quería ser cantante también, digo, coño, tal. Pero no, él lo hizo mejor Fox, que es el que lo fue, y entonces se quedó de cantante, así que yo me quedé con la parte oscura. Hay una frase Servando que me encanta, que esa la dijo después de la discusión que tuvimos en el 89, ¿no? Me encanta porque es que es brutal de creativo el tío. Y decía, Miguel Ángel, no, Ciberjet, fue tentado por el lado oscuro de la fuerza y se convirtió en Darth Vader. Es que es la leche. Me encanta, ¿no? Hasta cuando me criticaba, o sea, genial. Bueno, y la compañía crece, empecéis a editar discos que tienen un éxito y surge la opción de la alianza con Twins y con Gasa, ¿no? ¿Fue fácil? O sea, ¿lo vistes claro que era la manera de seguir creciendo? Porque al final erais distintas compañías, ¿no? De distinto perfil y distinta personalidad, pero con un mismo fin, ¿no? Ahí hubo para mí el punto de inflexión y que constituyó la asamblea correspondiente con todo tipo de incidentes y detalles. El punto de inflexión fue perder a Gabinete Caligari, a Gabinete y a El Loco, ¿no? Entonces, y que con sus respectivos discos de oro. El primer disco de oro de la compañía fue Cuatro Rosas, ¿no? Y ahí hubo, se iban a EMI, precisamente, EMI Hispaos, y les quedaba un disco, que era... es que la memoria selectiva va haciendo que me olvide de las cosas. Pero entonces ese disco les quedaba uno, pero claro, ellos querían irse. Bueno, querían irse, realmente decían que no querían irse, y la verdad es que la relación fue buena. Pero claro, les ofrecían un dinero y una estructura, y ellos querían crecer. Yo eso sí lo entendía. Había gente en la compañía que no lo entendía, que lo consideraba una traición y no sé qué, ¿no? Difícil de asimilar, pero yo, por mi parte, sí que entendía pues la cuestión del dinero, ya está, eso es legítimo, y también el tener una mayor estructura. Entonces, al final se fueron los dos artistas, y el ejemplo fue que en esa época teníamos ya una fuerte, estaba ya casi cerrada la fusión con Gasa, y entonces ya de hecho llevábamos toda la parte de números, la llevábamos Mariano, no sé si ha pasado por aquí, sí, o lo conoces, sí. Y yo llevábamos un poco eso, y nos tiramos, pues me acuerdo, una semana para juntar ahora no me acuerdo si eran 10 o 20 millones de pesetas que había que conseguir del adelanto, ¿no? Además, estas cosas a ti te tienen que sonar, porque yo he visto cómo desde fuera, ya estando en la multinacional, vi que lo manejabas muy bien. O sea, creo que hay que aceptar las cosas como son y utilizarlas, ¿no? Y no enroscarte ahí una postura. Y eso es lo que yo hice en su momento. Tardamos una semana en juntar ese dinero. Total, que llamo al manager, que era Pito, y le digo, oye, que tenemos el dinero y tal para igualar la oferta de... Yo creo que sí, eran 10 millones de pesetas. Una semana, Mariano y yo, recorriendo los bancos. Y cuando le llamo y me dice que bien, se van a poner muy contentos los chicos, no sé qué, tal. Entonces así se quedan, que es lo que quieren realmente con el dinero y tal. Buah. 1 hora o 2 horas más tarde, no lo sé, me llamó Pito y me dijo que la EMI había contraofertado 20 millones. El doble. Entonces Mariano y yo hicimos pluf. Digo, mira, o sea, ya está, no podemos, o sea, ellos han tardado 2 horas. Para mí el ejemplo es claro, ¿no? Y nosotros hemos tardado 1 semana en conseguir la mitad. Bueno, entonces eso lo que nos hizo reflexionar era que realmente los artistas crecían y que nosotros teníamos que acompañar ese crecimiento, porque si no los perderíamos. Sería así otra vez. Entonces ahí hubo esa discusión, empezamos a ver posibilidades. Entonces empezó ya a hablar de la fusión con Gasa. Con Gasa teníamos un acuerdo de distribución, marketing, lo llevábamos nosotros también, una relación muy estrecha con la gente de Gasa. En oficinas separadas, ¿no? Al principio. Sí, estaban en Moratín, y de hecho se quedó así, en Moratín, nosotros en Francisco Remiro, y apareció la posibilidad de comprar Twins, que estaba en venta en aquel momento. Entonces, bueno, pues allí montamos los distintos varios comités de crisis que se montaban, y entonces decidimos echar para adelante esto. En esta decisión, o un poquito antes, en tiempo, Servando no estaba de acuerdo, así como él había sido siempre muy militante de lo de que había que ser empresa y tener una estructura de empresa, pero él estaba más él pensaba que eso le iba a limitar probablemente, pero eso que lo diga él, la libertad creativa, y que eso iba a cambiar y tal. Y bueno, ahí es donde vino
la salida de Servando. Seguimos adelante los que quedamos y lo que hicimos fue fusionar Gasa Hydro y comprar Twitch, que estaba en una situación en la que se estaba vendiendo en aquel momento. Justo lo habían vendido a un distribuidor de discos y ahí además también tuvieron un problema porque, claro, al ser un distribuidor de discos era también competencia del Corte Inglés. Hubo ahí un lío. Sí, y entonces, Arnedo, ¿no? Sí, Era así, sí. Arnedo. Y que tenía tiendas también, las de Madrid Rock. Entonces, aquella venta tampoco se podía sujetar, con lo que entonces llegamos nosotros y, bueno, ahí firmamos todos. Era, sí, el compañero Alfonso era el que decía que, dice, si debes 1 millón, no sé qué es lo que decía, pero dice, si debes 2 millones tienes un problema, si debes 100, pues el problema lo tiene el banco. Eso es porque éramos muy jóvenes. Pero nos metimos en un tema de avales y tal para ir adelante con eso y bueno, y fuimos adelante, ¿no? Y una experiencia. Hablabas antes de ¿no? la salida de Servando, que me imagino que sería en ese momento traumático. Me encanta la descripción que hizo de tu transformación sí. en Darth Vader. Supongo que, bueno, me imagino que sería duro porque, bueno, primero porque erais amigos de la juventud, hermanos, habéis empezado y bueno, al final Servando siempre lo ha demostrado, después también tenía un punto muy romántico, ¿no? Que me imagino que él siempre decía que una de las cosas que he leído en cosas que era como rollo de que a lo que más le afectaba es que cada día como que llegaba y que ya encontraba gente que no sabía quién era. O sea, que era como, pero a ver, ¿tú quién eres? Sí, también en el libro lo pone, ¿no? Lo de la secretaria, que no le dejó pasar un día, no sé qué. Bueno, yo creo que efectivamente, él tenía esa percepción fue muy duro para los dos, porque de hecho al final los últimos, no sé, meses o semanas eran bastante tensos y al final el único interlocutor, digamos, los únicos que hablábamos éramos él y yo, ¿no? O sea, con el resto de la compañía, pues ya no, la relación no era nada fluida. Y de hecho me tocó a mí pues negociar la salida, ¿no? Aquello me costó la amistad, pero bueno, luego el tiempo, que ya te lo conté, ¿no? Sí, joder, me hizo mucha ilusión que habéis vuelto a jugar. Sí, a echar las partidas que echábamos entonces. El tiempo da una perspectiva que ayuda bastante y la verdad es que la disfrutamos como cosacos y yo estoy encantado y él también. Qué maravilla. Nada, me hizo muchísima ilusión cuando me lo dijiste. Bueno, ahí lo tengo que decir, Sol tiene parte, ¿no? Y Patricia, porque vio también que cuando estábamos relatando las entrevistas había bastante cariño y de hecho yo, para empezar, aprecié mucho también la decisión, porque date cuenta que nos hemos tirado 30 años sin hablarnos, que se dice pronto. Sí. Yo, salvo cuando nació su hijo, que le llamé, porque tuvo un problema el hijo, y eso, una cosa no quita la otra, pues no había hablado con él prácticamente, ¿no? Y luego sí que fui a algún concierto que me invitó, pero nada más, ¿no? Entonces, lo que sí yo aprecié era, por su parte, una actitud muy buena cuando fue él el que ha financiado este libro y el que dio la oportunidad a los distintos protagonistas a expresarse libremente, o sea que... Totalmente. Y eso digo, coño, pues me parece muy bien por su parte. Bueno, hablábamos de juegos de rol y, bueno, hablando de juegos, también hicisteis lo de Drawsoft Software, ¿no? Que era fue una pero eso viene precisamente por lo de los juegos, ¿no? Los juegos de tablero, juegos de rol, que seguimos todavía. Lo que pasa es que allí, en ese momento estaban empezando los juegos de videojuegos. De videojuegos, sí. Y de hecho los primeros eran juegos de Commodore y de Spectrum, que era un horror comparado con lo de ahora, ¿no? Las casetes. Eran casetes, o sea, es que la leche. Y después discos ya de, no sé si se llaman de 1/4, 3/4, no sé cómo se llaman, los flexibles esos. Y eso ya era un lujo comparado con la casete. La casete, no sé si las llega a estuvo Paco Pastor, además, que nos lo explicó. Paco luego estuvo, montó, fundador de RB, sí. Ellos lo montaron antes, luego lo montamos nosotros. Y empezamos a distribuir juegos. Y yo me acuerdo un viaje que hicimos a Chicago, porque había 2 compañías que ya se habían montado aquí en España y entonces Londres, como feria y tal, para coger licencias, pues ya estaba muy copada y nos fuimos a la feria de Chicago con otro amigo nuestro, Paco, que es otro compañero de juegos también, que no estaba nada de discos. Y bueno, pues de ahí mezclas lo de que nos gustaban los juegos con
con la cosa esta empresarial que nos Sí. había dado con lo de los discos y lo montamos en el 85. Joder, pues absolutamente visionarios, o sea, que vamos, es que Sí, mira pero lo que ha vamos, pasado, visionarios y vale, igual Sí. demasiado pronto, tal, pero bueno, que sé que eso también abrió una brecha dentro de la compañía, porque hay quien dice, ¿no? En una frase mítica de un ex compañero que decía que todo se fue a la mierda cuando empezamos a jugar a los marcianitos, pero realmente... No, mira, ese, no sé, pero Servando no creo que fue. No, porque Servando no, para nada, Servando todo lo era contrario, fan no, por eso. Yo creo que no sé qué le dio más rabia, bueno, No, por eso te digo que digo que joder, que igual es algo que si hubieseis tenido paciencia, no sé. Pues, No, digo, la de los juegos, de hecho, sí fue muy bien, la vendimos sí. a Electronic Arts, hoy ah, es la... vale, que es la número 1 de... Es la, sí, Electronic Arts España, con la que teníamos relaciones, compró, pues si Dross se vendió las fechas las tengo como confundidas, es en el 92, pues en el 93 o 94 se vendió, un año o dos después se vendió la compañía de videojuegos, que sí que iba bien, claro que sí. Si al final teníamos un lío ahí montado, que yo qué sé, había 200 empleados, Claro. Y éramos una eran dos almacén redes de encoslada, ventas distintas. Todo, eran o sea, dos redes de ventas distintas. De hecho, llegamos a tener 3 redes de ventas, porque cuando llegó lo de Twins, éramos muy partidarios de intentar dar entidad a cada bloque para que los bloques creativos se defendieran y de esa manera ocuparan un espacio, ¿no? Entonces había una red que era Twins, estaba Gasa y Draw, y luego a nivel interno dentro de la compañía también había 3 divisiones, luego se quedó en 2 cuando salió Paco Martín, o sea que siempre hemos intentado dar entidad diferente, que eso... Virgin para nosotros era un referente totalmente, ¿no? Era un referente y de hecho es una de las compañías con las que negociamos, ¿no? Sí, lo sé. Lo que pasa es que luego no llegó, pero fíjate luego las vueltas que da. Luego resulta que todos los ejecutivos con los que negociamos en Virgin, Carlos Juan no, pobrecito, en paz descanse, me los encontré yo luego en la EMI, porque estaban en la EMI de jefes, ¿no? Es la leche. Bueno, hablabas antes de ese momento con Mariano Pérez recorriendo los bancos para conseguir dinero para poder retener a Gabinete y bueno, luego llegó el momento, eres responsable junto a Mariano, que Mariano lo contó, la verdad es que con un punto muy gracioso, ¿no? Cuando ya empezáis a buscar una salida, ¿no? Porque realmente las cuentas os ahogan y bueno, tenéis primero esa oferta de Virgin. Bueno, ¿qué recuerdas de todo eso? ¿Cuál fue tu percepción? Sobre todo tú, que claro, eras tan sensible porque estabas además al frente de los números, ¿no? Sí, esa es una de las cosas en aquella fusión y tal. Sí que definimos papeles, o sea, ¿no? Aunque se iban adjudicando y efectivamente yo quedé como director, Mariano como abogado y adjunto, segundo director, ¿no? Y luego la parte artística que estaban Alfonso y Charlie. Y entonces ahí... Coño, me he perdido con lo de... Estábamos en que con Mariano sales a... decides eso que... Claro, que los volúmenes. La empresa lo que hacía era crecer, era una barbaridad. O sea que, y además yo llegué a tener un cuadro en el que eran como 50 millones, 100 millones al año siguiente, 150, 200, un crecimiento tremendo, ¿no? Entonces la empresa no perdía dinero, pero prácticamente el resultado era cero, pero porque te estoy hablando de que cuando llegamos, la empresa, el año que vendimos... facturaba 1.200 millones de pesetas, que serán unos 400... 6 millones de... 8 millones 8 millones de euros, sí. Entonces, pero resulta que gastábamos 80 millones de pesetas en intereses financieros. En esa época, los bancos, eso era un robo. Estábamos hablando de intereses del 15, 16, 17%. Ya las líneas de crédito. Las líneas de crédito, que Mariano te habrá podido contar, porque teníamos 3, 4 bancos, estábamos todo el día ahí con eso, ¿no? Entonces eso fue, claro, la tesorería, pues claro, no daba. Hubiéramos tenido que tener un margen mucho mayor, ganar bastante más dinero. Pero te estoy hablando a lo mejor de los 1.200, fácil, gastábamos casi 200 millones en grabaciones, o sea que era importante y era la manera de seguir para adelante. Entonces, con Virgin lo que vino era una oferta que nos hicieron, pero condicionada. Y condicionada en un plazo de 6 meses, nos dieron además una cifra, y nos dieron una cifra como anticipo, que a nosotros nos hacía falta, porque si no nos hubiera hecho falta en ese momento, pues no lo hubiéramos aceptado, porque luego nos provocó el trauma y el problema de decir, si muevo esto se va a ir peor. Y de, si nos lo piden el dinero, vamos a tener un problema.
Entonces, entonces, metidos en todo esto, menos mal que la parte creativa pues iba aparte, o sea, aunque estaban metidos también en el núcleo de decisión, ¿no? Entonces, ahí el que tuvo una visión muy buena fue Manolo Díaz, que antes lo comentábamos, ¿no? Yo hay gente, la verdad es que yo no todo esto, hasta aquí prácticamente, hasta lo de fusionarnos con Gasa, comprar Twin, y ya ese tamaño y esa relevancia en la radio, que esa es una historia muy, no sé si la tendrás por ahí prevista, claro. pero lo de la radio es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, no conocíamos prácticamente lo de las multinacionales, cosa que yo creo que nos ayudó bastante, ¿no? Porque todo era creatividad pura, nos podíamos equivocar, no teníamos experiencia, pero de las compañías no teníamos ni idea. Luego empezamos a descubrir cosas de las compañías y y todos acabamos trabajando en otras compañías, ¿no? Pero no conocíamos nada. Entonces, ahí yo creo que de los primeros que conocí fue a José María Cámara, que eso hoy no quería dejar de decirlo, es un tío... Y lo digo, es un tío que es la hostia, un tío con el que, claro, era un peleón de cojones, y es el único, lo tengo que decir así de multinacional, que nos los encontrábamos en los sitios más insospechados, que esta anécdota la quería contar, de homenaje, ¿no? Sí, claro. Y en Torrejón de Ardoz me llevó mi amigo Luis Gómez Escolar a un sitio de cuando el rap o sea, que aquí no había nada de rap, pero era una discoteca que iba muchos americanos mezclados. La discoteca Stone, pues fíjate, te acuerdas más que yo. Entonces yo ni puta idea. Y entonces yo me voy ahí con Luis y con 2 o 3 raperos que habíamos conocido, que nos siguen llevando pompón, llegamos a la discoteca, como diciendo, joder, tío, esto es una mina, aunque no tenemos ni idea, pero fíjate y tal, Y de repente, no sé, camerino, dice, ¿y este quién es? José María Cámara, el presidente de RCA, Ariola, no sé lo que era en ese momento. Pues ahí estaba el tipo, ¿no? Sí. Peleándose, que fue cuando se hizo que le pintaran el coche y toda esa época, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, la verdad es que lo encontrábamos, pues en todas... estaba muy pendiente. Joder, siempre. Y además de toda la rama, ¿no? Porque luego yo cuando llegué a la EMI descubrí que la música es algo mucho más grande. Eso sí se lo debo al haber trabajado después en una multinacional. Y luego hay otros que te podías... Cámara, desde luego tengo ese recuerdo. Y porque luego pues hubo otros. Rafael Gil para mí es otro referente también. Sí, que ahora llegaremos a EMI. Vamos a ese momento que yo creo que es importante, el tema de Manolo Díaz. Manolo Díaz es, claro. Entonces, en ese momento empezamos, no habíamos abierto la negociación, negociamos con Warner, negociamos con CBS, negociamos también con Ariola, BMG, que era Cámara, ¿no? Pero andábamos muy mal de plazos porque se nos echaba encima el plazo de lo de Virgin, porque Virgin nos había dicho que no. Todo esto negociabais con Virgin España, o sea, era... con Ken Berry. Vale. No, Ken Berry llevaba la negociación y Carlos Juan era... Carlos Juan, otro tío fantástico, absolutamente íntegro, y en una reunión con Ken Berry, que era el presidente mundial, no era el de Europa ni nada de eso, ¿no? Y uno de los dueños. El que fue la mano derecha de Richard Branson, ¿no? Sí. Pues se enfrentó a él también que eso yo, cuando he estado después en la multinacional, lo he apreciado mucho más. Claro. Porque luego me he dado cuenta de cómo hay mucha gente que se comporta en la multinacional o en general, ¿no? Quiere decir que hay que tener mucho valor y unas convicciones muy fuertes para enfrentarte con quien te está pagando, ¿no? Y Carlos Juan tenía una entidad de la leche, ¿no? Entonces fue Ken Berry, entonces, por lo que fuera, tuvieron porque a su vez estaban en negociación, ellos vendiendo a la EMI, por eso, vendiendo su compañía a la EMI, con lo que esa carambola era mucho mayor que la nuestra. Entonces las negociaciones, tuvimos que empezar a negociar deprisa con CBS, Warner y BMG, pero es que veíamos que no llegaban en fechas. Y ahí Manolo fue un tío súper inteligente. Ahí es donde viene lo que te dije, que vino a la compañía para conocernos, y que eso me recordaba la vez que fui yo a ver Subterfuge en Tirso de Molina. Que es que me encantó, fue como un déjà vu, pero al revés. Digo, hostia, yo soy el malo ahora. No, entonces intenté ponerme todo lo bueno que pude para ir a veros, ¿no? Pero me acordé de eso. Entonces Manolo, el tío, yo creo que fue súper inteligente, y lo que dijo fue, mirad, a mí, con los plazos que tenéis, no me da tiempo
no voy a poder, o sea, las multinacionales te cuenten lo que te cuenten, tienen unos plazos y no van a poder cumplirlos. Desde luego yo no lo voy a poder cumplir. Entonces te ofrezco un acuerdo de distribución. Y aquello nos salvó. Claro. Y se compró un asiento de primera fila. Claro. Eso es lo que hizo. O sea, os doy este anticipo, con ese anticipo nosotros pudimos devolver el dinero a Virgin, y un derecho preferente de compra. CBS podía haber comprado la compañía en vez de Warner. Sí. Pero no lo hizo cuando había que ejercer la opción. Esa es la historia. Y a todo esto estábamos hablando de un volumen que incluía lo que era el Masters, ¿no? Porque has hecho antes la referencia también a que no quiero dejar escapar del momento de la radio, ¿no? El momento de Rafael Rebel, que Rafael... Sí, lo que pasa es que era una herramienta. Al final nosotros no teníamos para nada las cantidades que invertían las compañías de discos en publicidad. Claro. O sea, cuando nosotros nos decían lo que invertían en publicidad es que se nos salían los ojos chiribitas. O sea, la leche, ¿no? Pero, de todas maneras, yo creo que por encima de los acuerdos comerciales que sí que se hicieron, y yo no me arrepiento para nada de ninguno, y no creo que ninguno de mis compañeros de la época yo se creo arrepienta. Que fue una jugada maestra, absolutamente. Yo creo que fue la herramienta que teníamos y que nos la explicaron y eso fue un empujón. Pero yo creo que por encima de eso, la decisión de la radio ya estaba tomada por parte de Rebel y Salaberry. Y eso lo he entendido yo mucho mejor de cuando luego empezamos a crecer en Warner y luego en la EMI. Y empecé a conocer a los artistas de anteriores generaciones. Que ahí es donde te digo que la música es que es muy grande. Ahora me gusta, hay cosas que me gustan más, ¿no? Pero... veníamos todos un poco como de ser más sectaristas, ¿no? Ahí y entonces lo que entendí fue la decisión estratégica que tomaron Rebel y Salaberry en la radio. Una radio que hasta entonces tocó los grupos de los 60, por supuesto, estaba con los solistas y tomó una decisión que fue sacar a los solistas, los 40 principales, que era la hostia, y empezar a meter a los grupos de la movida que según los de las multinacionales o el establishment que había, era algo desconocido, y yo llegué a oír a gente de los que empecé a conocer de la industria que eso iba a ser flor de un día. O sea, no voy a mencionar ni a uno, pero flor de un día, y fíjate el rastro que ha dejado, ¿no? Entonces, eso fue una decisión tremenda porque les benefició además a ellos completamente a nivel de audiencia, se pusieron al día, ¿no? Pero no quiero ni pensar las pesadillas que tuvieron que tener en las multinacionales de cómo explicar a esos pedazos de artistas que ya no iban a sonar en los 40 principales. Claro. Entonces, todo eso es lo que envolvía toda esa historia de la radio y ese momento, ¿no? En esos momentos que mucha gente que ha pasado aquí, anteriores a ti, eso que claro, la importancia que eran esas listas de las radios en las reuniones cuando no era ni marketing, pero era tal, y que claro, y que de repente es como, coño, ha desaparecido todo. Pero que eso fue una decisión de marketing, creativa, estratégica de Rebel y Salaberry. Y muy fuerte porque eso significaría, me imagino, yo no lo vi por dentro, lo vi por fuera, pero claro, las compañías dirían, pues no te meto el dinero, porque el dinero de sus artistas, ¿no? Claro. No sé si eso también provocó, porque ya estaba, el que todas las compañías empezaron a buscar artistas de nuevos locos, ¿no? Claro. Y ahí nos empezaron a llegar las bofetadas, ¿no? No, estuvo muy bien Mariano describiendo, y Alfonso, esas reuniones con Salaberry en Zalacaín para negociar todo el tema. Bueno, Zalacaín y Currito también eran muy de curritos. Bueno, evidentemente era necesario dar ese paso que era buscar una salida, un aliado, porque me imagino que era inviable un redimensionamiento de la compañía, ¿no? Ya teníais claro que necesitabais un aliado grande, por lo cual creo que la figura de Tagarro, ¿no? Fue primordial, ¿no? Sí, Saúl tuvo un tío muy paciente. Saúl es... Pues de la compañía multinacional hay referentes de los que yo he aprendido es Saúl Tagarro y Rafael Gil. La diferencia es que Saúl es una persona a la que profesionalmente la aprecio porque dedicaba tiempo a enseñar, cosa que a diferencia de otros que he conocido, Rafael Gil he aprendido un montón. Pero, por ejemplo, yo no hubiera aprendido lo que aprendí con Rafael Gil si no hubiera estado primero con Saúl Tagarro, porque con Rafael Gil tenías que ir detrás de él. O sea, ya daba por hecho que tú sabías. Joder, si yo llego sin haber hecho la mili con Saúl, hubiera sido horroroso. Entonces, Saúl era acojonante, es que empleaba tiempo. Llegaba yo una mañana con un libro así de gordo, os voy a explicar lo que son las campañas de televisión. Y ahí estaba Charly, estaba Alfonso, estaba Mariano,
Y el tío se lo había currado. Un libro desde la primera campaña de televisión que se hizo en España de música, y lo tenía ahí descrito, y nos explicaba cómo había que hacer los anuncios y cómo tal. Porque nosotros, ¿qué coño? ¿Un anuncio de televisión? Sí, hicimos uno con el Fiesta Total, me parece. Pero bueno, que no teníamos ese conocimiento de marketing. Entonces Saúl fue una pieza muy importante. Fue paciente a la hora de negociar con nosotros y facilitó, y lo llevamos con absoluta discreción en ese último paso, cuando ya había pasado, no recuerdo los plazos, si eran 2 años el contrato o 3 de distribución, había que darle un dinero a CBS para conseguir la carta de libertad, ni más ni menos, y llegamos al acuerdo de compraventa. Entonces ya había entrado un grupo financiero, que seguro que lo diría Alfonso Mariano, que una empresa de capital riesgo, que puso el dinero también para ese camino, ese crecimiento y toda la adquisición, porque todo eso dimensionó la empresa a 1.200 millones, claro. Lo de los empleados, más lo de... Estábamos locos, o sea, estábamos locos y salió bien, ¿no? Pero vamos, que para haberos matado, ¿no? Sí, habernos matado. Y bueno, esa idea de Saúl, ¿no? De mantener además las dos compañías de manera autónoma. Cosa que luego con el tiempo lo ves y también fue una decisión, pero muy buena, pero también es que venía marcado por la política americana. Es decir, Warner, que eso es algo que también a nosotros nos gustaba mucho. O sea, East West ya existía cuando nosotros nos compraron. Vale. East West era una política que ya mantenían en Europa que estaban aplicando. Estaban las WA, o sea, las UEA, y luego lo que ellos querían era diferenciar creatividad, diferenciar equipos para crecer. Eso creo que fue una política de Ramón López, que Ramón López era el presidente mundial en ese momento, tenía muy buena relación con Saúl, fue el que tenía la última palabra en la compraventa, al que conocimos en el Rockefeller Plaza. Lo leche, menuda reunión que tuvimos, sí, acojonante. Maribel Schumacher, otro personaje, otro personaje importante, otro de los socios, ¿no? Y entonces la decisión fue montar un East West en cada país europeo, y lo que hacían era comprar la compañía local. O sea, eso era una estrategia y un objetivo. ¿No lo sabías? Comprar en cada país una compañía local, ¿no? Entonces en Inglaterra, no me acuerdo cuál, en Italia Digi Recordi, en Alemania otra, en Francia otra. Antes me la sabía, ahora no me lo sé. Y entonces con esas compañías lo que hacían era lo que hicieron con nosotros, que era, en Estados Unidos ellos funcionaban como Atlantic, era completamente independiente de UEA. Claro. Eran compañías y había otros 5, 6 o 20 sellos con sus propias estructuras en Estados Unidos. Warner lo tenían ya estructurado así. Así como el resto de multinacionales iban más a lo mejor a la concentración, Warner no. Entonces lo que hicieron con nosotros fue aplicar esa política, que es, era Warner España, y dicen, montamos UEA y montamos Droid West. Y para eso lo que hicieron era lo mismo que hacían en las demás compañías. El repertorio de Atlantic, cuando se lo daban a una compañía Warner que no tenía su división de East West, no crecía de la misma manera. Sin embargo, cuando le daban el repertorio de Atlantic a esa East West que tenía solo producto local, para nosotros fue la leche, era como un regalo. Los artistazos que nos llegaron ahí nos encantaban. Claro. Nos dieron Atlantic. Sí. Bueno, pues la historia fue tan fácil como decirte que pasamos de 1.200 millones a 2.400 en el primer año de venta. ¿Qué pasa? Entre repertorio internacional, pues prácticamente el 40%, 60% local. Y luego también esa sensación de dejar de preocuparte por la cuenta de resultados, no, eso siempre, del balance, que eso seguro que tú sabes lo que es cuando tienes tu empresa, ¿no? Y de repente llegan, nos cambiaron todos los ordenadores... Claro. Y todo tal, y ya no nos preocupábamos de la tesorería. Claro. Y además nos dan repertorio internacional. Que eso es otra cosa que también, claro, la rentabilidad de la compañía cambia mucho. Ahí me di cuenta de lo dificilísimo que es competir con las multinacionales que tienen ese fondo de catálogo, ¿no? Claro. O sea, que tú estás y tú lo has hecho desde el principio, ¿no? Dice, tú lo que has editado has tenido que financiarlo, te ha salido bien o te ha salido mal, pero has tenido que hacer tú la producción. Si a eso le añades de repente que llega un disco de Four Non Blondes o de no sé quién y vendes un huevo y no has invertido inicialmente nada,
Es todo beneficio. Es que es todo beneficio, claro. la licencia. Bueno, y te nombra a ti de director general de Drois West. De Drois West, sí, de esa división, y ahí estuve 3 años, me parece que eran los que fijaba el contrato. Exactamente. Sí. Y en general lo recuerdas como, bueno, sé que todo el preámbulo, las negociaciones con Virgin, luego con CBS y tal eso, pero lo que fue luego, digamos, la fusión con Warner, ¿lo recuerdas como algo fácil? Bueno, sobre todo estás contando algo importante, quitarte esa carga encima que era la tesorería, eso debió ser bastante... Eso es la leche, sí, porque te digo que seguro que sabes lo que es también. Entonces, cuando estás ahí, pues eso. Entonces, aprendí muchísimo el tema internacional. Saúl me mandó enseguida a las reuniones internacionales de otros directores de East West, con lo que empecé a conocer un mundo que no conocía, artistas internacionales con los que también trabajar, ¿no? Tener recursos para trabajar con los que teníamos aquí. O sea, la experiencia con Saúl, bueno, digo, con carácter, desde luego que lo habrá. ¿Cómo era la relación con Saúl? Los dos, fueron 3 años, me parece, ¿no? Buena, él nos muy exigente, pero enseñaba el tío a cambio. Y lo que pasa es que luego, pues con él, bueno, será mi carácter o lo que sea, pero el tercer año ya empezó a ser un poco más complicada. Entonces, además a mí me tocaba un poco esa lucha, porque me tocaba a mí llevar aunque él pues no iba todos los días a la oficina, iba una vez a la semana, ¿no? Claro. Pero me tocaba a mí esa interlocución. Entonces, cuando jabatos como Alfonso, pues o querían fichar a este o el otro y el contrato no sé qué y no sé cuántos, me tocaba a mí ir a hablar con Saúl. Entonces eso, pues era duro. O a lo mejor yo estaba menos acostumbrado y tal, porque también... Pero bueno, también aprendí ahí a ser buen soldado, es decir, yo digo, bueno, por lo menos tengo derecho a opinar, pero obedeceré en el sentido de que hay una línea jerárquica, ¿no? Y ahí fuimos creciendo, pero también hubo unos cuantos desencuentros, sobre todo el último año, ¿no? Y ahí tuvimos una discusión grande con, fíjate, Laura Pausini, porque era también no solamente sacar repertorio americano, sino también empezar a sacar repertorio de otros colegas de East West, ¿no? Y entonces me mandó a Italia a seleccionar un artista, Riccardi, no me acuerdo ahora cuál era el director, que luego fue presidente de Europa, el de Italia, de Warner. Y estuve allí, en Milán, viendo artistas para sacar aquí. Tomamos como ejemplo lo que se había hecho con Eros Ramazzotti en su momento y tal, que es hacer tenía 2 álbumes, me acuerdo. Y la opción era él y... ¿Cómo se llama? El Raf, el otro italiano, el masculino. Sí. Tú no tienes máster en eso. Vale. Pues entonces era entre los dos. Y yo decidimos en Madrid sacar a la femenina, a Laura, ¿no? Laura. Y ahí tuvimos el primer desencuentro, porque Saúl estaba convencido de que Raf era la apuesta. Laura fue un pelotazo acojonante, y luego además se trasladó a Latinoamérica, ¿no? Raf me acuerdo que luego lo sacaron después de marcharme yo, pero porque es la secuencia normal. Pero ahí tuvimos una serie de desencuentros y yo al final, pues, bueno, no sé, pues tenía otra edad y no sé, me acuerdo quién era mi hermano. Cuando le dije que me marchaba de la compañía, me dijo, qué bien, porque así dejaré de ir a los médicos o algo así. Estaba malo todo el día, totalmente somatizando, ¿no? Bueno, y es en 1995 Rafael Gil, que era presidente de MI, se va a América, bueno, le hace la propuesta a verse a América y te propone coger las riendas de la compañía. ¿Es él el que te lo ofrece directamente? O sea, era el plan de él, ¿no? La verdad es que el tío me dijo un plan para estar como 2 o 3 años de vicepresidente. Y mientras él se iba a América, o incluso si se iba a América, que dependiera de él y estuviera todavía de vicepresidente. Pero la verdad es que al año, no sé si llegó al año, se plantó Rupert Perry, que era el presidente de Europa, increíble, un personaje con el que todavía tengo relación, un encanto. Ser Rupert Perry, porque es un tío que le nombraron Ser igual que a Paul McCartney. No, es que luego por ahí fuera, aquí también, ¿no? Pero por ahí fuera he conocido unos personajes de la leche. Claro. Y entonces vino Rupert, y esto no lo sabía ni Rafael, porque me acuerdo, vino a la oficina de Madrid y tal, y me lo propuso directamente delante de Rafael, ¿no? Porque Rafael se iba ya en una semana, y total, que se adelantó el plan como un año, ¿no? ¿Y tú ya te habías ido de Warner o solapaste? No, yo ya me había ido. Tú ya te habías ido. Yo me fui, hemos dicho 92, en el 95. Vale. Me fui en diciembre, tuve que estar 3 meses en mi casa por contrato, sin hacer nada, hasta marzo del 95. En marzo del 95 me fui a la EMI
Y en marzo prácticamente del 96 es cuando me hicieron presidente. La verdad es que aunque ya había crecido Draw East West, con todo el repertorio, había crecido bastante, la verdad es que el primer día, eso de vicepresidente y ya de presidente ni te cuento, el primer día que entré en el edificio ese de la Ciudad de la Imagen, pensando por la puerta que yo iba a llevar eso, la verdad es que me entraron unos temblores de la leche, ¿eh? Claro. O sea, me daba, me daba miedo. Sí, me imagino que imponía... Imponía, sí, un pedazo de almacén, tal. Pero, y ahí, por ejemplo, agradezco ahí lo que había aprendido como empresario, con todos los compañeros, y también la enseñanza de multinacional que recibí de Saúl. Claro. Y aquello funcionó. Claro. Y estuviste 7 años sí, hasta el 2001, 2002. En EMI como presidente y director regional de EMI Music Iberia. Que Sí, a Portugal también. Ahí fue donde nos conocimos, porque bueno, hablábamos de esa visita a Tirso Molina, que claro, fue cuando yo saqué a Dover, que todas las compañías hicieron lo que tenían que hacer, evidentemente, pero bueno, fuiste tú el que al final te llevaste el proyecto. Bueno, yo creo porque nos convenciste a todos de que eras la mejor opción y creo que sinceramente pensaba que tenía la ventaja de haber hecho un recorrido similar, ¿no? Sí. Ya te lo he dicho, a mí me emocionó cuando fui a Tirso Molina, ¿no? Me encantó ver eso, ¿no? También, y entendiendo eso, pues quieras que no, pues sí, yo lo que te conté es lo que luego intenté, que es también la explotación internacional, lo mismo le dije a los artistas, y los artistas lo saben, hace tiempo que no hablo con ellos, pero tengo buena relación con ellos, ¿no? Sí. Y lo intentamos en Estados Unidos, en Europa y tal. Bueno, pues lo que se podía hacer dentro de una multinacional, ¿no? Y... Hombre, en ese momento, ahora se han roto, bueno, ha cambiado todo ya, pues, sobre todo con Internet, que las fronteras se han desaparecido, pero claro, antes era muy complicado, o sea, ir país por país a qué tal. Claro, sobre todo la explotación internacional, ¿no? Entonces en la EMI, en Warner ya empezamos con el tema de explotación internacional, en la EMI ya tenía un papel más directo en todas esas reuniones que ibas, ¿no? Pero claro, lo que los artistas... No es una frontera porque decía, no, es que ha vendido fulanito en inglés en España o ha vendido en español en Inglaterra o no sé qué. No, todas estas discusiones que tú habrás tenido también con muchos artistas. Sí. Y entonces, pues ya ha vendido fulanito y tal, todo esto. Vale, muy bien, pero la creatividad y tal, si al final lo pone la gente, al final la gente no es tonta, coño. Y al final es lo que le gusta y si ahí salta esa chispa, por un lado. Y por otro, por ejemplo, lo de México siempre lo ponían de ejemplo, ¿no? Pues dice, bueno, pues es para cantar en español, en un mercado español y tal. Pero claro, es que en esa época, ahora no tengo ni idea, pero en esa época el 70% de la música que se vendía en México era nacional, era local. Claro. O sea, quiero decir que es que yo lo hablaba con muchos artistas, digo, es que la competencia allí es local, es con los grupos de allí. Claro. Aquí era como un 60% internacional y un 40% local en España, y eso que España era un país productor de música, ¿no? Entonces en Latinoamérica es que hay una creatividad también acojonante, ¿no? Claro. Entonces eso también fue otra experiencia, todo el recorrido ese de la explotación internacional. Y tengo que decir que tú lo hiciste muy bien también, perdón, bajo mi punto de vista, porque yo te vi que sí eras consciente, asimilabas y aceptabas el que cuando te crecía un artista, pues llegabas hasta donde podías llegar. Claro, sí. Y si tenías que negociar con una compañía, siempre costaba la decisión, ¿no? Pero al final siempre... Hombre, y un disgusto emocional, claro, vale. Siempre he hecho el símil, ¿no? Que era como una relación personal, ¿no? Que cuando te dejan es como dices, pero ¿con quién va a estar mejor que conmigo? Con lo que yo le he querido, ¿no? Y después con la perspectiva del tiempo es como, yo creo que es lo mejor que pudo pasar. Totalmente, y además luego si encima puedes recuperar parte del dinero que has invertido y continuar con lo que estás haciendo. Exactamente. O sea que vamos. Bueno, durante esos años también presides, te toca en el periodo 2001-2002 ser presidente de AFIBE y me imagino que compartir comités, ¿no? Con legendarios, ¿no? Con Tagarro, ¿no? Vuelves a encontrártelos con cámara. Tagarro vuelvo a encontrármelo, sí, es curioso porque la competencia, lo de Saúl, o sea, el enfrentamiento estando yo en EMI y él en Warner, en los comités y tal, era tremendo, pero tremendo. O sea, el tío de la competencia lo lleva a gala, ¿no? Y cuando salí de la EMI, luego nos fuimos a comer y parecía que estaba trabajando en la Warner otra vez. O sea, una cosa acojonante. Le llamé y fuimos a comer y encantador. Pero mientras éramos competencia, tremendo. Fue Manolo Díaz el que impulsó, que es de un tío con una visión, mucho antes. Es decir, a nosotros nos metió en AFIBE
pues no recuerdo el año, sería, pero antes del 89 ya como duró. Y entonces nos convenció para esto de AFIBE y era Manolo. O sea que Manolo también era un tío con esa visión de que vio también la cosa del repertorio local nuevo y que esas compañías tenían que estar representadas en AFIBE como algo probablemente anacrónico, ¿no? Y luego nos impulsó para estar en el comité directivo, porque el comité directivo, no me acuerdo si son 5 o 6 componentes, y claro, como era por votos proporcionales al tamaño, pues evidentemente ese de fuera lo decidían las multinacionales, porque era imposible, ni reuniéndose todas las independientes, ¿no? Y entonces él fue el que convenció, bueno, o propuso, no digo convencer, porque ahí todos tenían su criterio, como para decir que uno convence a otro, que me cae luego un ladrillo. Y entonces, por eso estuvimos ya en el comité desde antes de... O sea, que yo ya había estado en el comité... vale, que en la época de la época de Independiente, de Hidrogasa Twins también, ¿no? Y luego ya vino la siguiente etapa, sí. La verdad que... Y la etapa de presidente de AFIBE, que te correspondía también la de presidencia de antipiratería y todo eso, no la recuerdo como un periodo... Sí, eso lo veremos ahora, ¿no? Me hace gracia lo del comité de AFIBE. Yo estoy en el comité de AFIBE ahora. Bueno, llevo ya unos años, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver. Tuve la suerte de coincidir con Manolo Díaz, con Carlos López, con Mariano Pérez, con gente de carácter y eso tal. Y bueno, la verdad es que ahora es todo bastante light. Pero ¿no? mira cómo cambia lo de Mariano Pérez de carácter. Quiero decir que es que Mariano era de los míos. Sí. Pues entonces estaría Manolo Díaz, estaba Cámara, estaba Tagarro. Y antes de Jesús López, pues no sé quién estaría la de Unido. Pero contaba esto que Poligran. Contaba, bueno, Antonio Guisasola, que no estaba en esa época, pero hablaba de Grande, de que era... Carlos Grande. Que era el rollo como que Saúl Tagarro se levantaba al baño y era como, no habréis mientras que yo esté fuera, ¿sabes? En plan rollo que había ahí unas... No, tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo, no se daba cuartel. No se daba cuartel, o sea... Bueno, pero qué experiencia más tan guay. Para mí fue dura. Bueno, pues son papeles que tienes que hacer, ¿no? Pero yo creo que es una parte de la que me empezó a desilusionar, la parte de discográfica, ¿no? Realmente. Determinadas servidumbres que a partir de ahí no... Bueno, que a mí me empezaron a incomodar y ya está, cada uno... Sí, no, yo de hecho yo estaba en 2 fases. Estuve en una primera y me fui también porque tampoco me sentía cómodo por tal. Pero luego surgió la opción de volver a estar y digo, mira, yo creo que una compañía como Subterfuge esté ahí. Tiene que estar representada, claro, por eso. Sin duda. Y bueno, hablabas eso del presides la primera oficina, bueno, oficina antipiratería en el 2001-2002, en los años duros, ¿no? Sí, claro, era tremendo. Yo creo, además, ahí también empieza otro... Para empezar, veo también lo de Era duro lo de las reuniones del comité y el respaldo, había negociaciones, estábamos también con las negociaciones de los derechos, un momento para implantar todos los derechos de comunicación pública, ¿no? Entonces era complicado, y eso llevaba reuniones de AFIBE con autores por un lado, con las empresas de comunicación, o sea, televisiones, ¿no? Grupos de comunicación, y reuniones difíciles. Claro, en las que tenías un doble sombrero, porque por un lado tenías que estar a buenas con ellos para que te pusieran para que tus artistas, o sea, facilitar eso. Y por otro lado tenías que discutir a cada perro, llegaba el momento, las tarifas y todo esto, ¿no? Esto, dentro de AFIBE, con otros 4 o 5 competidores potentes, pues fue muy, muy duro. Ahí, por ejemplo, tengo que decir que el único que no me dejó tirado en ninguna reunión, sí, lo voy a decir, fue Cámara. Porque hubo otras reuniones en las que me encontré solo. Y no digo que a otros les pasara lo mismo, digo lo que me pasó a mí. O sea, y aquello, yo creo que esa época, me acuerdo que era la época también de los premios Amigo, me salió una chepa, o sea, es que iba encorvado. Era tremendo. ¿Y cómo viviste ese momento de la piratería ya de tu posición de presidente de una multinacional? La piratería, bueno, hay 2 cosas. Ahí se mezcla también todo el tema de Internet, ¿no? Entonces, claro, se mezcla el que ya participaba en discusiones dentro de mi propia compañía y veía las posturas de los otros colegas de otras compañías, ¿no? Yo creo que ahí la industria, fácil de decir ahora, pero bueno, cometió un error garrafal,
a la hora de... Totalmente legítimo el prohibirlo, ¿no? Totalmente legítimo porque los propietarios de esos derechos eran las compañías de los derechos discográficos. Pero prohibirlo quedó claro que fue un error. En vez de intentar subirse y cometer los errores y crecer juntos y tal, ¿no? Aquella plataforma que luego compró, ¿cómo se llamaba la primera plataforma de intercambio? Napster, que luego la compró BMG, pero luego ya muy tarde. O sea, pues claro, al final en Internet tampoco, si todo es gratis, tampoco hay dinero, luego tampoco va a ningún sitio. Pero el caso es que ahí sí hubo una negación. También es cierto que estaba sin legislar, claro, pues la legislación, esto iba mucho más deprisa y sigue yendo siempre más deprisa la tecnología que la legislación. Entonces ahí se tomó ese error y yo creo que bastante talibán. Entonces, eso no disculpa la piratería. Pero, y entonces yo me enfrenté más, o me tocó el periodo más de enfrentarme con la piratería física, más que con la manta, tal. La de la manta, y la verdad es que era terrible. O sea, era terrible las mafias que había. Claro, llegó un momento con una cierta permisividad por parte de autoridades, y ahí nos tocó reunirnos con ministros de Justicia, Interior, etcétera, ¿no? Pero claro, pobrecitos, había un criterio ahí como pobrecitos, pero joder, los demás estaban pagando impuestos, y luego detrás de todo esto había unas mafias. Hablamos de que, por ejemplo, en Lavapiés, sí, levantábamos pisos que a lo mejor en un piso de, ¿qué te voy a decir?, de 40, 50 metros, 24 personas a cama caliente. Esos eran los manteros, traídos por mafias, y esos eran los que estaban en la calle. O sea, que esa era la visión interior. Y además esas mafias, dice, no, pero si no hacen daño. Esas mafias provenían casi todas del narcotráfico. O sea, de otros, eran otros carteles, claro, que se habían adaptado. Pues claro, no te puedes poner a vender droga por la calle con un cartel, vendo coca o vendo heroína o no sé qué. Y sin embargo sí podían ponerse vendiendo discos. Entonces eso fue una etapa también bastante complicada y dura, pero bueno, pues había que hacerlo, ¿no? Ahí todavía lo de Internet fue la siguiente, se le tocaría al siguiente. A mí no me tocó. Bueno, dejas la EMI y te vas a Globomedia, donde, bueno, eres uno de los fundadores de Globomedia Música. Y que, bueno, que tienes otros exitazos bestial, ¿no? Porque, bueno, es la primera vez que se hace, bueno, esa asociación con series como Los Serrano o Un Paso Adelante, ¿no? Que son la verdad es que ese periodo fue muy bonito, fantástico, porque de las compañías no nos quedemos con el tema de AFIBE. Yo lo que... pero bueno, digamos que yo ya a lo mejor había agotado mi época en lo que era la parte de compañía discográfica, y además no tengo ningún problema en decir que a mí me echaron. O sea, que yo no me fui de la EMI, vamos, a mí me despidieron. O sea, pues llegó un momento en que no estaba de acuerdo con determinadas decisiones y aquello me costó el puesto, ni más ni menos, ¿no? Otra de las cosas que a mí también me descolocaba bastante en la EMI y supongo que en otras compañías también pasaría, también es la entrada en bolsa de las compañías. Claro. En EMI se notaba un montón, ¿no? Entonces, si tú eres empresario y tú lo eres, solamente depende de lo que es la cuenta de resultados, que es lo que a mí, por cierto, Saúl me explicó cuando llegué a la compañía, que es, si tú le das a los accionistas, es decir, la compañía da beneficio, y le das a los accionistas lo que tienen, el retorno de su dinero, vas a poder hacer lo que te dé la gana, ya está. Va bien la empresa, pues fenomenal. Pero, sin embargo, la bolsa, y en aquella época, ponía otro factor diferente, que es determinado tema de moda, o a lo mejor el que una empresa fuera mal, con un escándalo en prensa o no sé qué, en Alemania o no sé cuánto, te afectaba a tu empresa. Con lo que tenías que hacer en EMI España nos iba fenomenal y teníamos que aplicar determinadas restricciones porque estaban bajando las acciones. O sea, y eso ya dentro de por lo menos a mí, dentro de lo que es lo de ser empresario, no me... si ganar dinero, ¿por qué tengo que estar dando palos? Eso no lo entiendo, ¿vale? Entonces, en el 2000, yo creo que es el 2002, fue 2002. El primer programa de Operación Triunfo, ¿vale? Y entonces tenía de vecino de una productora que es Videomedia, del amigo Jorge Arqué, y que es un tío que era íntimo de Rafael Gil, y productor musical también, aunque estaba totalmente dedicado ahora al tema audiovisual, y él me fue metiendo también el veneno de la televisión, ¿no? Y hablamos mucho de los concursos de ese formato de reality, ¿no? Entonces yo reconozco, y de hecho había otro
aparte estaba el de pero había otro que era el original, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. El que sacó Warner, Sí. que eran, sí. Que ese es el original. Popstar, ¿no? Popstar, sí, coño. Popstar. Entonces, nos pusimos de acuerdo para comprar Popstar para realizarlo en España. El original es Popstar. Lo que hizo, que curiosamente Televisión Española nos dijo que no, esto estando en la EMI. Y sin embargo dijo que sí, luego a un guión que lo habían adaptado del de Popstar, ¿no? Incluido eso, te digo, a mí me daba un poco de lipuri, lo del reality, de esa manera, ¿no? De esa manera. Pero luego, no sé si fue una conversación con otra persona de televisión, ya diré quién es, me empecé a fijar en otro fenómeno de televisión que me atrajo bastante más, que era Ali McBeal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el reality, es guionizar la música dentro de los programas, ¿no? Y entonces eso me llamó mucho más la atención. Entonces lo propuse a dos productoras la idea de montar una compañía musical basada en eso, para asociarla, para meter esa música en los guiones de la tele. Entonces una productora me dijo que no, luego supongo que se arrepentiría, porque me dijo que las televisiones no lo iban a permitir y no sé qué. Y sin embargo, Daniel Écija y Andrés Varela y Emilio Aragón me dijeron que sí. Y con Emilio Aragón me encontré un aliado tremendo, porque no veas cómo estudia el tipo. O sea, me hizo verme no sé cuántos ejemplos de las... Lo cogió a la primera, lo cogieron a la primera, si es que no me costó nada convencerles, lo veían clarísimo. Y otro que me dijo, mírate esta serie, mírate esta otra, y aprendí un montón de cómo la música va siempre asociada como banda sonora en las películas y en las series de televisión. Acompañan el momento tachán, o el momento fiesta, o el momento drama, ¿no? Entonces resulta que viendo esas series, lo que estudiamos era que asociar eso a una banda sonora es una cosa, pero si lo asocias a una canción, que era lo que hacía Ali McBeal, al final luego va y vende la música de... Claro. La música que lleva... ¿Cuál era la música que lleva Ali McBeal? Pero bueno, fantástica. Entonces lo que empezamos fue hacer eso. Trabajar con los guionistas para mí fue una experiencia increíble, ¿eh? O sea, los equipos de guionistas tienen una creatividad de la leche. De hecho, después de Globomedia, montas Hormigas Blancas, que ya eras más también dirigido. Lo de Hormigas Blancas, ojalá, porque era otra productora que esa fue muy bien. La mía no fue bien. Vale. Era Hormigas Lejanas. Verdad. Hormigas Lejanas. Es que había una que era Hormigas Blancas, sí. Vale. Hormigas Lejanas no conseguía arrancarlo. Vale. Y ahí ya es donde empecé el periodo de querer ya de abandonar el tema de la música, ¿no? Porque al salir de Globomedia Música, que la verdad es que fue muy bien, pues bueno, había posibilidades de seguir haciendo el mismo trabajo con las televisiones, pero si no estabas aliado de una productora o directamente con la televisión, pues yo no pude llevarlo adelante. Hicimos algunas producciones, no sé si conoces las de Calico, que era Calico Electrónico. Sí, ahí hicimos unas cápsulas y tal, que me acuerdo que estaban fenomenal, pero bueno, comercialmente no salió. Bueno, y en el 2016, como dices, dejas todo lo relacionado con la música para dedicarte a tu otra pasión, ¿no? La aeronáutica. Tú eres ingeniero aeronáutico. Sí, bueno, ¿no? me falta el proyecto fin de carrera, pero me lo estudié, sí. ¿Y qué te dedicas ahora? No perdí de vista nunca. De hecho, Servando era el que lo decía. Dice, si a este siempre le han gustado los aviones, ¿no? Sí. Y entonces no perdí el contacto siempre a través de la Fundación Infante de Orleans en Cuatro Vientos, que es donde ese contacto no lo perdí. Si te gustan los aviones, veniros a una exhibición, son los primeros domingos de cada mes. Qué bueno. Es una maravilla ver, la colección tiene 42 aviones en vuelo, que es la diferencia. Y hay aviones, la Moz, por ejemplo, es de 1928. O sea, hablamos de biplanos y son unas joyas. El Barón Rojo, ¿no? Mítico, ¿no? Sí, bueno, ese no lo tenemos, ¿no? Pero vamos, si los biplanos y ese es triplano. Pero vamos, que es una maravilla. Entonces, esa conexión con la Fundación no la había perdido. Y hace 7, 8 años, pues vi el tema de los drones, que pensé que iba a coger impulso, y de esas cosas que cuadran. Que si no tienen que cuadrar, no cuadran. Me dices, cuando lo pensé hace 8 años que iba a estar como estoy ahora, pues no, seguramente no. Pero la verdad es que me lo estoy pasando increíble. O sea, estoy
con otra ilusión, que me recuerda a la ilusión que tenía también cuando empecé con la música. Y efectivamente con el tema de la música, lo único que hago es escuchar la música que me gusta, y mantengo alguna relación, algún contacto con gente del sector, pocos, la verdad, no porque me lleve mal ni bien, sino porque no estoy ahí. Hace poco hablaba con otro compañero, con Íñigo Arrumani, que me decía, tío, pero ¿no te has enterado de esto? Del otro, digo, que no, que es que no estoy para nada en esto, ¿no? Entonces, lo que me encanta es volar, enseñar, la enseñanza me gusta, estoy de instructor, examino, y el trabajo de campo, que es la leche, ¿no? O sea, ir por ahí con los drones. Pues antes te lo comentaba, en los estuarios en Cantabria, hemos estado viendo cómo está la vegetación para la Universidad de Cantabria, las dunas de Liencres hemos estado haciendo también lo mismo, cómo están las dunas. Entonces, en todo esto ayuda mucho los drones y me lo paso pipa. Y luego dando clase, pues transmites todo esto, ¿no? O sea que si te pregunto que cuál es tu percepción ahora mismo del mundo de la música, de la industria musical, es algo que, bueno, que tienes absolutamente... Te voy a aportar muy poco. La percepción que tengo es que tengo Spotify, que entonces la colección de CDs no es muy bonita, pero cuando quiero escuchar algo, es verdad, le doy al Spotify. No voy a entrar en las polémicas, que no me extraña que las haya, de si realmente... De la monetización. De la monetización, porque yo creo que eso es un lío, ya lo fue. Entonces, el modelo de negocio desapareció. No, ese es el que ahora... Sí, a mí lo que realmente me da pena, porque yo soy un apasionado de lo que ha sido la industria, como tal, realmente pues es la percepción que ahora por ejemplo, del cortoplacismo, de buscar solamente productos para la gente joven y abandonar ya, parece que a partir de 25 años ya no interesas como compañía. Yo te lo preguntaría a ti, claro. La percepción. Te puedo decir la mía, que me parece dificilísimo. Sí, no, totalmente. El buscar el beneficio inmediato, el olvidarte del patrimonio de las compañías. O sea, hay compañías, bueno, lo que es ahora BMG, que ficha artistas, que les da un adelanto, con ese adelanto se graban un disco, entonces se lo licencian durante 10 años, y es como, no sé, entonces que se haya perdido ese catálogo, ¿no? Decir, joder, tengo un catálogo, que es lo que estoy diciendo. Crear catálogo, entonces al final yo supongo que va más por la propia iniciativa de los propios artistas. Totalmente, sí. Porque ahí, yo creo que eso tú lo verás ahora. Cuando hablaba yo antes del catálogo internacional o del catálogo que tienen las compañías, es imposible competir con ellas. Creo que eso sigue siendo así ahora también, porque ellos tienen un ingreso garantizado de todo el pedazo de catálogo que tienen. Tienen un mínimo de monetización. Entonces, producir, difícil. Total. Bueno, y si echas la vista atrás, ¿con qué te quedas de tu paso por la industria? ¿Con qué me quedo? Con la experiencia inicial, sin duda, sin ninguna duda. Bueno, dos. La inicial, de haber conocido una motivación, una ilusión, y creer todos y un equipo, creer en algo y disfrutarlo, cierto, totalmente. Y lo segundo sería el conocimiento, después de conocer a los artistas nacionales y tal, y haber estado muy próximo, conocer a los artistas internacionales también. O sea, pues sí, ¿qué quieres? Me quedo con haber jugado el billar con los Queen, pues sí, con haber estado en la casa de Prince escuchando su disco, o con haber estado cenando en casa de Tina Turner con su marido, que es un tío majísimo, el Winback, ¿no? Entonces, me quedo con esas dos cosas, ¿no? Qué bien. Pues nada, nosotros nos quedamos con que eres un tío muy recordado, porque todo lo que hiciste creo que es historia pura. En lo que a mí me afecta en lo personal, vuelvo a decir lo mismo, para mí que ese día 16 montar Dro es importantísimo para que yo y mucha gente estemos haciendo lo que estamos haciendo. Nos ha tocado vivir más jóvenes y sufrir esta transformación y ver el negocio de otra manera, pero siempre con el referente de los que lo hicisteis, que fuisteis vosotros. Así que nada, gracias mil, tu testimonio necesario. Una cosa solo, que muchas gracias por que hagas este programa, ¿eh? Bueno. Porque una de las cosas que recuerdo que siempre hablábamos faltaban publicaciones, prensa escrita, no hemos tenido aquí, de lo que es la propia industria. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces a mí este programa me parece que mantenga el propio reconocimiento de los que trabajamos en el pasado y los que trabajamos ahora. Totalmente. Entonces yo cuando lo vi me parece genial, así que enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con la jefa Laura Rodríguez a los mandos, y con un montón de dudas con qué canción acabar, y pensaba en una obviedad, pues digo, pues venga, pero vayamos con una que representa mucho tu presente y tu futuro. Nos vamos con el inmortal Volare, de Domenico Modugno. Adiós. Muy bien, gracias.